El duelo y sus complicaciones, la superación de este duelo, todo el proceso que se genera después de la terminación de la vida, es sin duda alguna uno de los misterios tan grandes como la vida misma. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Cinesis, esta semana con este interesantísimo tema. Soy Oscar Quintero y le ayudaré a vivir mejor. Toda mi vida me he dedicado a estudiar el comportamiento humano, tratando temas relacionados a las emociones y sus variantes. Quédese y descubra lo que tengo preparado para usted. Esto es Cinesis. Y para este propósito, hoy contamos, como siempre, en este programa, con una invitada excelente. Una invitada que es una psicóloga especialista en una serie de procesos que tienen que ver con esa energía que tenemos en la vida y que muchas veces, al no administrarla bien, nos causa problemas. Hoy tenemos a la licenciada Vivian Lisset Solís con nosotros. Vivian, bienvenida. Muchas Qué gusto tenerte en este programa. Muy bien, Vivi, entonces, después de esta introducción, ya platicando específicamente del interesantísimo tema del duelo, ¿por qué tú te dedicaste a esta parte dentro de tu práctica psicológica, dentro de tu práctica de terapia, a dar asistencia de este tipo? Definitivamente, al trabajar con las personas a nivel individual o en grupos familiares, es evidente la gran diferencia que hay cuando las personas tienen una buena información acerca del proceso del duelo, cómo responden precisamente en esa recuperación, entendiendo que la recuperación del duelo es básicamente volver nuevamente a experimentar un interés por la vida, una alegría de vivir, un adaptarse nuevamente al flujo de las circunstancias de la vida. Lo hemos conversado con varios colegas que definitivamente hay una diferencia en la respuesta que tienen las personas cuando se les da por una parte información clara del proceso del duelo y por otra parte se les acompaña viviendo el proceso que tiene varias fases. ¿Y cuáles son estas fases? Bueno, inicialmente me gustaría definir quizás qué es el duelo. El duelo es esa respuesta o esa reacción que los seres humanos experimentamos precisamente frente a la pérdida o a la separación. Estas pérdidas se pueden dar por diversas razones, ¿verdad? Se pueden dar muchas veces porque hay una pérdida en cuanto a la forma usual en que se ha vivido, hay un cambio o hay un proceso que nos hace separarnos de lo que ha sido nuestra zona cómoda, nuestra zona conocida. Podemos ver que ese duelo llega a veces porque las personas, por ejemplo, se separan en el proceso de divorcio, en el caso de la pareja, o se separan padres o hijos por un traslado de lugar o un cambio de ciclo, o muchas veces se dan estas separaciones por procesos como la jubilación o el cambio de país, o quizás también no se le da mucha importancia, pero hay duelo incluso porque se separa de la mascota la persona, ¿verdad? La mascota llega a ser como parte de la familia y de su mundo afectivo. Y este tema es muy interesante, Vivi, y disculpa que te interrumpa, pero creo que resultará de mucha utilidad para la teleaudiencia establecer específicamente la diferencia entre ese proceso de duelo y el luto inicial de la pérdida de alguien. Claro. Generalmente no ponemos suficiente atención a lo valioso que es el periodo inmediato cuando en el caso de una pérdida física o podríamos decir porque un miembro cercano, ya sea de la familia o un amigo, una persona querida, se va, decimos nosotros, ¿verdad?, trasciende a mejor vida. Generalmente no le hemos prestado atención a que ese primer tiempo en el que las personas cercanas acompañan en los rituales, las ceremonias, a partir del momento en que se da la noticia, por ejemplo, y llegan una serie de acompañamientos para ayudar a veces en las contingencias del funeral o en las ayudas sobre cosas específicas
o este acompañamiento que incluso a veces dura hasta 40 días, ¿verdad? Por rezos, algunas religiones tienen rezos muy cortos, otras mucho más largos. Ese, digamos, es el periodo inicial donde hay un luto porque no se puede estar en la misma actividad de siempre, puesto que hay que honrar la vida y la partida de una persona que ha sido importante en nuestra vida. Tengo la percepción de que es mucho más útil cuando el proceso de despedida de la persona que ha fallecido, por ejemplo, ha sido un proceso limpio, abierto, lleno de amor, lleno de pues, digámoslo de esta forma, de luz. No se ha ocultado nada, todos están conscientes de qué es lo que está pasando, e incluso la persona que fallece se va mucho más tranquila. Claro, definitivamente va a ser más traumático o más difícil de abordar un duelo cuando sucede en forma repentina, generalmente, ¿verdad? O en el caso de que la relación con aquella persona o aquella situación ha sido como muy cercana, muy intensa, y llega a un proceso de separación súbita y no hay suficiente tiempo para prepararse, va a ser más doloroso o más traumático. Antiguamente se trataba como de ocultar, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes y a ciertas personas cuando llegaba la posibilidad de una enfermedad terminal. Era como algo que no se hablaba, ¿verdad? Un tabú. Y muchas veces se pensaba que era mejor no llevar a los niños a los funerales, a los cementerios o hablar con los jóvenes mucho de esto. Pero en realidad hoy día la tendencia no es esa, ¿verdad? De preferencia, sobre todo si sabemos que hay un duelo que ya viene acercándose, va a haber una pérdida en la familia, lo mejor que se puede hacer es abordar la situación en cuanto propiamente a la persona que está pasando por una enfermedad terminal. Hay varias especificaciones que me gustaría comentarlas después, pero en relación a la familia como grupo que se enfrenta a estas experiencias de saber que va a venir una pérdida tan importante, lo mejor que puede suceder es congregarse y hablar sobre los pensamientos, los sentimientos que se están experimentando. Hay varias fases, ¿verdad? De inicio está la fase de negación o de shock, en donde las personas constantemente repiten frases como no puede ser posible, es que parece que fuera una película, no puedo creer que estoy viviendo esto o que estamos en medio de esta situación. Y va a pasar un periodo entre esto del shock y la negación donde no podemos todavía abrirnos a la posibilidad de enfrentar la vida o continuar la vida con una pérdida tan significativa. Después de esta fase, y puede ser que esto se viva estando nosotros todavía en contacto con la persona o cuando la persona ya partió, porque las fases se dan como en varios ciclos y se vuelven a experimentar en diferentes niveles de profundidad. Pero seguidamente del shock o la negación viene una fase que suele ser llamada de desorganización, en donde las personas tienen una experiencia de desorganización física, por ejemplo. Hay mucho cansancio, hay una serie de achaques o malestares físicos que se presentan en la persona, dolencias, se afecta muchas veces el apetito, el sueño. A nivel intelectual, la persona temporalmente siente que no se puede concentrar. Muchas veces se le pregunta por datos esenciales como por favor deme su teléfono y tiene una verdadera laguna mental de no poderse enfocar. Todo esto son síntomas temporales. Qué interesante, Vivi. Lo que nos puede resultar ahorita un poquito incómodo es el tiempo. Amigos, nos vamos al primer corte del programa. Por favor, permanezcan con nosotros.